Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, qué alegría saludarlos en este día. Dios ha sido bueno, ha sido hermoso. Si usted abrió sus ojos hoy, por favor, sea agradecido con el Señor. Dios Amén. le ama de manera enorme a usted, a su familia. Cada día, por favor, despiértese con una sonrisa porque Dios ha sido bueno en todo tiempo y en todo momento. Si hay alimento en su mesa, levante sus manos dando gracias. Si usted salió de su casa y regresó, dele gracias a Dios por todas esas bendiciones. A veces las vemos tan naturales que se nos olvida que hay un todopoderoso que está al pendiente de nosotros. Bienvenidos a su canal Palabra Viva. Estamos felices, emocionados de poder compartir, mis queridos hermanos, la lección con todos ustedes. Saludamos al pastor que está feliz el día de hoy. Ustedes también pueden ver a Fabio listo y dispuesto. Y ustedes, por favor, prepárense. No olvide suscribirse, no olvide compartir este video y no olvide que en este canal pues disfrutamos al presentar la palabra de Dios. Así es, Betico. Pues sin más preámbulo, contentos con esa bienvenida tan especial, invitando a los hermanos a suscribirse, a compartir, a comentar, a darle me gusta, a seguir apoyando el ministerio. Pues vamos a pedir la dirección de nuestro Dios al estudiar la lección que corresponde al día lunes. Hoy es lunes y vamos a estar muy dispuestos aquí a ver qué nos enseña el Señor. Oramos entonces. Amén. Cariñoso Salvador que estás en el cielo, gracias, Señor, por este día tan especial que nos regalas. Aunque hay luchas, dificultades, Señor, enfermedades, hay preocupaciones, hay tantas cosas. Sabemos que tú estás al control, Señor. Por eso, una vez más, te rogamos que aumentes nuestra fe, que nosotros podamos tener pleno convencimiento de que tú estás al control y que todo lo que pase, Señor, pasa porque tú así lo permites. Danos hoy la victoria, permítanos estudiar y aprender y poner en práctica estas letras. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchachos, qué lindo, y hermanos queridos, qué lindo título nos ha regalado la lección de esta semana cuando dice el fundamento profético. Y es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene ese privilegio de contar con ese fundamento profético, ¿verdad? Con ese don maravilloso para el tiempo final. Y no es otra cosa que esa palabra de Dios, esa palabra escrita de Dios, que desde el Antiguo Testamento viene ayudándonos a fundamentarnos. Y aquí quiero que ustedes tomen su Biblia. Estamos esta semana explorando un poquito el capítulo 24 de San Lucas, ¿verdad? Ese capítulo que habla por excelencia de un evento grandioso, la resurrección de Cristo, y en el versículo 36 hace una declaración bien importante que va en consonancia con lo que la lección nos va a presentar hoy. Dice el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Muchachos, la nostalgia, el pesar se había apoderado de los discípulos, ¿verdad? Y aunque Jesús lo había anunciado, ellos lo habían olvidado. Y Jesús llega ahí para recordarles y para darles ese fundamento profético, esa palabra de Dios que es invariable. El versículo 36 dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero el versículo 38 dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene ni hueso ni carne, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Escúchenme bien, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: bueno, ¿tienen algo que comer aquí? Y luego les explicó todo lo que la escritura decía desde Moisés en los profetas, el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Muchachos, aquí hay un fundamento profético en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire, la palabra de Dios es nuestro firme fundamento, no podemos cambiarlo. Si nosotros no queremos estar tristes, acongojados, atormentados, tenemos que revisar qué dice la palabra de Dios, porque justamente se ha profetizado o se ha dicho que el pueblo de Dios va a tener que enfrentar una situación difícil, pero nosotros quizá por no estudiar la palabra de Dios ignoramos. Pero
cuando nosotros nos alineamos con la palabra de Dios, sabemos lo que va a ocurrir y eso nos alienta, eso nos fortalece. ¿Qué dice la Biblia con relación a la experiencia que yo estoy viviendo? ¿Qué dice la Biblia con relación a la experiencia que estoy viviendo con mis hijos, con mi hogar, en mi trabajo? ¿Qué dice la palabra? El firme fundamento que tenemos es la Biblia, la palabra escrita de Dios. Y pues los discípulos habían ignorado esta situación, por eso el Señor les viene para recordarle. Y nosotros tenemos que también no olvidar, porque necesitamos echar mano justamente en estos momentos, cuando estamos llegando ya rápidamente, Fabio, Betico, al final de la historia de este mundo. Para no estar tristes y no estar acongojados, es necesario que cada día revisemos qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Un escrito está, y de esa manera nuestra motivación se mantendrá siempre en buen nivel. Así es, pastor, así es. Un fundamento profético. ¿Saben qué? Hay algo que me llama muchísimo la atención de las noticias, sean buenas o sean malas. Las noticias veraces, las verdaderas, las que no son mentira, esas van acompañadas de una evidencia que demuestran su veracidad. Sean buenas o sean malas, todas las noticias que son verdaderas, que son genuinas, pues realmente van acompañadas de una evidencia. Lo digo así, por ejemplo, voladito, así voladito. El Señor dijo: no comas cerdo, tómalo por inmundo. Eso dijo el Señor y está registrado, ¿cierto? Y resulta que ahora hay muchos seres humanos que están enfermos a causa de una bacteria que tiene ese animalito, que no la mata el fuego, tampoco el frío, y se desarrolla en cualquier persona que tenga el sistema inmune muy bajo, ¿cierto? Cuando llega la enfermedad, entonces, ¡ay, pero qué pasó! No, pero es que ya había un antecedente. El Señor ya lo había dicho. Ya, si nosotros sufrimos las consecuencias, es diferente, pero ya se nos había advertido. Ahora, hay algo que me gusta muchísimo en cuanto a la profecía bíblica. ¿Ustedes recuerdan a Simeón? Allá en San Lucas capítulo 22, 25 al 29, narra la escritura de un hombre llamado Simeón, que ya estaba avanzado en años y que esperaba el Mesías. Si esperaba el Mesías era porque se había prometido. Si se había prometido era porque se había profetizado. Y este hombre estaba esperando el acontecimiento. Pero la escritura declara que el Espíritu Santo lleva a Simeón al templo. Y a mí esa declaración me gusta muchísimo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a nosotros a toda la verdad. Por eso necesitamos pedir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Ya está en medio nuestro, no tenemos que pedirle que venga. Necesitamos pedirle que se manifieste. Y el Señor entonces, a través de la Biblia y de sus profecías, nos muestra el camino hacia la salvación que tanto anhelamos. Pero de nada sirve si yo quiero vivir mi vida a mi manera sin realmente tener un contacto con el Señor. Sí, señor. Qué interesante, Beto, qué interesante. Eso que acabas de decir da pie a lo que quería contarles a ustedes. Por eso digo siempre que todo este estudio de la escuela sabática que hacemos aquí está amparado, está motivado por el Espíritu Santo. Porque noten lo que pasa. El Señor Jesús, allí en Lucas, el pastor lo leyó muy bien, el Señor Jesús no solamente se les aparece a los discípulos y les dice: mire, les voy a demostrar quién soy yo, y por eso se come el pescadito y la miel y todo eso. No solamente hace eso, sino que el Señor quería cambiarles la cosmovisión. El Señor quería cambiarles, abrirles un poco el sentido a ellos y que ellos vivieran más por fe y menos por las evidencias. Por eso el Señor les dice: acuérdense, ya me como el pescadito y la miel, pero acuérdense que ya yo se los había dicho. Eso está exactamente en el versículo 44, que es el texto base. Por eso dice: estas son las palabras que les hablé cuando estaba con ustedes. O sea, esto ya se había profetizado, esto ya se había hablado. Yo necesito que ustedes aprendan a creer por el escrito está, no por la evidencia, no por lo que están viendo, y no por el escrito está, basándose en la fe, en una experiencia personal. Es decir, hoy encontramos mucha gente que quiere
ver para creer, no creer para ver. Y el Señor nos quiere llevar a la experiencia a nosotros de eso, de lo que dice Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que es galardonador, que Él paga, que Él recompensa, que Él responde. Así mismo lo declara el salmista. Clamé, este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de sus angustias. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de sus temores. Es decir, no podemos tener nosotros una fe basada simplemente en circunstancias. Yo veo, yo creo, yo toco, yo creo. No, tenemos que basarnos en el escrito está, en esa letra del Señor. Ya Él lo dijo, se va a cumplir. Hoy, mañana, pasado mañana, en un año, en 10 años, pero se va a cumplir. Cuando nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a un escrito está, entonces pasa lo que les dije hace unos momentos, muchachos. Cambia mi cosmovisión, cambia mi sentido, cambian mis pensamientos, y si cambia mis pensamientos, cambia mi forma de vivir. Y si cambia mi forma de vivir, soy un testimonio entonces para otras personas. Eso fue lo que Jesús hizo con los discípulos. No se queden solamente con que yo estoy aquí. Ustedes debían haber creído antes, en el momento que yo fui a la cruz, ustedes debieron declarar, Él va a resucitar y lo vamos a esperar. Hay mucha gente que sigue a Jesús por las evidencias, por el milagro, por la sanidad, por lo que pasó. Y el Señor dice, no tiene que ser eso, porque el mismo Satanás también puede hacer eso. Satanás también personificará a Cristo, también hará milagros. Así que lo que tiene que mantenerme a mí es la palabra del Señor. Por eso cuando Satanás lleva al Señor al desierto y el Señor es tentado, el Señor no le responde a Satanás con ningún otro argumento. No le dice, mira, yo soy hijo de Dios, yo hago esto, lo otro. No, el Señor le respondió con un escrito está. Y la Biblia dice que Él nos dio ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Y eso nos lleva también a la esfera de las tentaciones, a la esfera de las crisis. Respondamos siempre con un escrito está, la palabra profética más segura. La Biblia tiene la respuesta a todos los cuestionamientos del ser humano. Fabio, claro que sí, mira, Betico. Hablando justamente de esa palabra profética más segura, que hacemos bien al estar atentos nosotros como pueblo profético, como fundamento que Dios nos ha dado para llegar a un puerto seguro. La palabra de Dios no son las emociones, no son las evidencias que vemos tal vez, no, la palabra de Dios. Y frente a eso, el mismo Señor Jesucristo lo ratificó en otra parte allá cuando hablaba de los dos cimientos. Betico, Fabio, cuando Él dice que cualquiera pues que me oye estas palabras en Mateo capítulo 7 versículo 24, ¿no? Mateo 7, 24, para corroborar y para confirmar la temática de la lección de esta semana que está tan interesante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero lo contrario también es cierto. Dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre prudente. Y cuando viene la acción, viene la tormenta, viene la prueba, el primero dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y soplaron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero la siguiente, el que estaba fundamentado sobre la arena, que escuchó la palabra de Dios pero no la puso en práctica, pues dice que descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y dice que cayó y fue grande su ruina. Así mismo le va a pasar al creyente, al cristiano, a la persona que no haga de la Biblia su fundamento. No va a poder tener una buena experiencia. Así que es sumamente importante, hermanos, que nosotros nos dejemos guiar por la palabra de Dios, por la palabra escrita de Dios. Ese es nuestro fundamento profético, que no varía, que no cambia, que se mantiene y que nos llevará a un puerto seguro, Betico. Amén, así es, pastor. Saben, muchachos, que algo que me sorprende muchísimo, especialmente de las profecías mesiánicas, de las profecías del Mesías, y es que el primero que promete la aparición del Mesías, pues es el mismo Dios. Te quedaste sin cámara, Betico, un momentico. A ver, ¿qué le pasó a Betico? Hablando justamente, Fabio, de esas profecías mesiánicas, ¿no? Ajá. A ver qué aconteció. Oh, nada, sigo igual. Sí, sigues igual sin cámara, pero mira que, Betico, en ese planteamiento que tú llevabas es bien interesante, porque qué tanto, ¿no? Qué tanto nosotros conocemos la profecía que habla acerca de esa aparición del Mesías para ese entonces, pero qué tanto también nosotros conocemos de la profecía que anuncia el pronto retorno de ese Jesús, Betico. Amén.
Sí, Así señor. es, pastor. Y noten, ¿quién hace el primer anuncio de la aparición del Mesías? El mismo Dios en el huerto del Edén, ¿no? Sí, señor, en Génesis. ¿Quién le anuncia a María y a José? El mismo Dios. Sí, Un pero un ángel, ángel. ¿Lo puedes un notar? ángel, Un ángel. ¿Quién anuncia la resurrección? Un otro ángel. ángel, Un ángel. ¿Quiénes anuncian el retorno de Cristo? los ángeles. Ok. Así que sobre eso no hay duda. No hay duda. Y el cielo ha dado evidencias precisas acerca de Cristo. ¿Cómo dudar de la segunda venida de Cristo si es que los mismos ángeles lo anunciaron? Nosotros lo único que tenemos que hacer es repicar esa noticia, es compartir esa noticia que es verdadera, porque todo lo que Dios hace se cumple, porque todo lo que Dios dice se cumple, es real. Y la Biblia no deja duda de ello, muchachos. Ujú. Es que, Totalmente, Betico, Betico. anclándome en eso que acabas de decir y que el pastor lo estaba presentando de una manera muy linda, muy sentida, es que entonces la conclusión sería, aquí no se trata de que nosotros le pongamos más a esa palabra. Aquí no se trata de que nosotros simplemente hablemos y hablemos y hablemos y que queramos contar nuestras experiencias tratando de ponerlas por encima de la palabra de Dios. Mi trabajo es uno solamente, es replicar, es decir, es copiar lo que ya se dijo. No hay otra cosa. Si Cristo dijo que él volvería, yo simplemente tengo que decir, Cristo vuelve porque yo le creo. Si Cristo dice que esto, yo lo voy a hacer y meto la cabeza por ahí, aunque a veces no trate de comprender, aunque a veces hay cosas que me quedan difíciles en mi discernimiento, yo simplemente lo voy a hacer. Qué bonita esa posición, Beto. Nosotros solo vamos a replicar como el niño cuando está aprendiendo. Diga A, él dice A. Diga B, él dice B. Diga ma, dice ma, mamá. Así sencillo. Nosotros solo vamos a repetir lo que el Señor lo hizo, dijo, y vamos a hacerlo con una palabra bonita. Vamos a hacerlo con convencimiento, creyendo Fabio, en esa palabra. Dime, mi brother. básicamente, Fabio, Betico, hermanos, el manual, ¿no? El manual que viene para el funcionamiento de un electrodoméstico y que si queremos que ese electrodoméstico funcione en óptimas condiciones, simplemente guíate por el manual y ya está. Y nosotros nos guiamos por ese fundamento profético y ya está. No tenemos que inventarnos, Fabio, como tú lo decías, otra cosa. Ya está escrito en el manual y simplemente sigamos las instrucciones y vamos a tener un buen uso de ese artefacto. Así es. ¿Saben, muchachos, qué me preocupa? Nosotros tenemos todo el conocimiento y toda la herramienta para predicar el retorno de Cristo, ¿cierto? Que Pero es ese último anuncio. Pero me preocupa mucho el estado de la iglesia. ¿Por qué digo que me preocupa mucho el estado de la iglesia? Porque realmente yo no comparto de lo que no conozco. Y puede que nosotros tengamos todo el material necesario, pero si yo no tengo una relación con Dios, si yo no tengo una verdadera convicción de Él, pues muchachos, no vamos a predicarlo, no vamos a anunciarlo, no vamos a decirlo, porque solamente el que lo dice lo cree. Así es. Solo el que lo dice lo cree. El que no lo dice... Podemos decir aquí muchísimas cosas, lo decíamos la semana pasada con Jonás. No es que tiene temor, no es que esto, no es que aquello, y puede haber todas las excusas, pero realmente el que no comparte, pues es porque no lo tiene, es así de sencillo, y eso realmente es preocupante. totalmente, es que justamente, Beto, esa es la gran preocupación que como dirigentes de iglesia nos vemos evocados cuando la iglesia no participa en la misión. Eso es un reflejo de que no está Cristo en el corazón. Cuando la iglesia se vuelca a cumplir la misión, decimos, vamos por buen camino, porque es que cuando yo estoy lleno de ese Dios, el Espíritu Santo me impele, me motiva, ¿verdad?, a predicar a ese Cristo que tengo en mi corazón, del cual he tenido esa experiencia linda. Así es, así es. Pues mis Bueno, hermanos queridos, el día sí, ha señor. terminado, el estudio, no, el día no ha terminado, pero el estudio sí. Nuestro momento de estudio se ha terminado, Betico, claro que sí. Se ha terminado y realmente Fabio siempre, si ustedes lo han notado, él siempre me la bota a mí, así que me tocó decir hoy que todo se había acabado. A mí no me gustan dar malas noticias, a mí me gusta dar buenas noticias, sin embargo, aunque me tocó dar esta mala noticia, pues les traigo una buena, una muy buena, y está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que dice de la siguiente manera:
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Preciosa promesa para aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Claro que Amén. sí, Fabio. Claro que sí. Despídenos en Oremos. oración. Oremos con alegría. Amado Dios, Señor, qué lindo es compartir buenas noticias. Señor, qué lindo es comprender que no tenemos que andar inventando absolutamente nada, porque ya todo ha sido dicho por ti. Tu boca se abrió y tu palabra declaró, Señor. Ahora nosotros, como discípulos fieles, obedientes, leales, afables y obedientes, queremos compartir esa buena nueva con nuestras palabras, nuestro testimonio, en diferentes lugares, nuestros lugares de estudio, nuestros lugares de trabajo, nuestras moradas, en la iglesia, a desconocidos. Simplemente tenemos que decirles las buenas noticias, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que volverá y que hay un Dios que tiene los brazos abiertos para darle un lugar en el reino de los cielos. Pues nosotros queremos tener nuestro lugar también ahí, Señor. Por lo tanto, pedimos el perdón de nuestros pecados y te rogamos, Señor, que nos animes cada día a compartir esta noticia con otros. Todo lo rogamos y lo esperamos confiados en el nombre de Jesús. Amén. Bendito amén. Dios. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana a 5 de la mañana, hora Colombia. Está en su mano, no lo olvide. Chao. Sí, señor. Sí, señor. Chao. Bendiciones a todos. Chao, chao, chao.